en su lugar. Descansen. Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias nicaragüenses, todo nuestro cariño, todo nuestro amor y que es el amor de la familia, que es el amor del pueblo de Nicaragua. Para las compañeras Fátima Castro López y Sahara Hernández Castro, viuda, Fátima, viuda, y Sahara, hija del heroico comisionado general Olivio Hernández Salguera, al cual hoy ustedes le están dedicando su promoción. Compañera Carmen Mendoza, madre del héroe de la Revolución, Walter Mendoza Martínez. Y en el informe que ha presentado el general Díaz, comisionado general Díaz, jefe de la Policía Nacional, nos subrayaba que durante estos 41 años de vida institucional, desde la fundación de la Policía Nacional, el 5 de septiembre del año 1979, hasta el día de hoy, han ofrendado su vida en cumplimiento del deber en servicio al pueblo y a las familias nicaragüenses, 515 hermanos y hermanas policías. Asimismo, 42 hermanos y hermanas policías voluntarios. Más de 500 hermanos y hermanas han entregado su vida por las familias, por el pueblo, por las familias de los barrios, por las familias que viven en las zonas residenciales, por las familias que viven en las comunidades rurales, por las familias que viven en las comarcas más lejanas, por las familias que viven desde el Río Coco hasta el San Juan, que hacen luego frontera con Honduras y Costa Rica. Y desde el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico. Ahí está nuestra patria, ahí está nuestro territorio, ahí está Nicaragua. Querida compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República de Nicaragua, primer comisionado general Francisco Javier Díaz Madrid, director general de la Policía Nacional, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, comisionado general Adolfo Marenco Corea,
subdirector general de la Policía Nacional, comisionado general Ramón Avellán Medal, subdirector general de la Policía Nacional, compañera Carla Eugenia Salinas García, viceministra de Gobernación, comisionado general Jorge Cairo Guevara Cajina, director de la Academia de Policía Walter Mendoza Martínez, Instituto de Estudios Superiores. Compañero doctor Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional. Queridos hermanos, compañeros, compañeras que presiden diferentes instituciones del Estado que nos acompañan. Igualmente, las autoridades del CNU y la compañera Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Queridos hermanos, miembros de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, queridos hermanos, miembros del Consejo Nacional de la Policía Nacional, agregados militares, navales, aéreos y de seguridad acreditados en nuestro país. Queridos familiares de los jóvenes que el día de hoy se están graduando y queridas familias de los policías que están cumpliendo con su deber en estos momentos en diferentes puntos del territorio nacional. Se encuentran trabajando, se encuentran laborando, se encuentran en los más alejados territorios de nuestro país. Ahí, cuidando de la seguridad de las familias. Desde la familia más humilde hasta la familia que tiene más recursos. Todos tienen la protección de la Policía Nacional. Hemos hablado de más de 500 hermanos fallecidos que han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber. Y esa es la riqueza de una policía o un policía. Esa es la riqueza. Ese es el valor. Una riqueza que es invalorable, que es la disposición de servir a sus semejantes. Un principio cristiano, servir a sus semejantes, auxiliar a sus semejantes, aun a costa de su propia vida. Y
nuestro hermano al cual hoy le estamos dedicando esta promoción. Nuestro hermano pasó 90 días bajo el mando del general Avellán. 90 días. Ahí pasaron. Ahí estaba Olivio y estaban otros compañeros, otros hermanos, un destacamento de la policía. Un destacamento de la policía con suficientes armas como para repeler cualquier ataque y luego pasar a ocupar las posiciones de los que los atacaban. $90 días. 90 días donde Nicaragua fue víctima de las prácticas terroristas dirigidas por el imperio, financiadas por el imperio, capacitados los terroristas por el imperio, con millones de dólares invertidos para sembrar la muerte, el dolor, la inseguridad en un país que siempre ha defendido la paz. Pero ahí está el imperio permanentemente, y no me canso de repetirlo porque es la verdad, permanentemente agrediendo a Nicaragua. Simplemente porque este es un pueblo digno, un pueblo que defiende el derecho al trabajo con dignidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al bienestar, al esparcimiento, el derecho a la estabilidad, a la seguridad, a la paz. Y es lo que ha venido garantizando el pueblo, acompañando a la policía en esa lucha por la paz y acompañando al ejército en esa lucha por la paz. Fíjense bien, después de los momentos duros de la agresión nuevamente del gobierno de los Estados Unidos a Nicaragua, encabezada esa agresión por el presidente Ronald Reagan, que impuso una guerra brutal
asesinando maestros, asesinando trabajadores de la salud, asesinando trabajadores de la construcción, destruyendo equipos de construcción de caminos, destruyendo puentes, minando nuestros puertos. Ya, crímenes, 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 todos los días sufrió este pueblo. Nuevamente, después de Somoza, que fueron varias décadas de crimen, de ese gobierno que Estados Unidos le impuso al pueblo nicaragüense por la fuerza de las armas, del terror, de la tortura, del crimen, empezando por el asesinato de Sandino, que buscaba la paz. Sandino buscaba la paz. Sandino vino de las montañas aquí a Managua porque se estaba ya negociando la paz y él tenía que estar presente para la firma definitiva de la paz. Y vino Sandino a Managua y firmó, y le ofrecieron la cena en la presidencia, mientras en la embajada yanqui terminaban de afinar los planes para asesinar a nuestro general. Claro que la embajada yanqui, a la vez cumpliendo las órdenes que venían desde los Estados Unidos, desde la Casa del Terror, conocida como la Casa Blanca. Y en esas condiciones, después de la cena que le ofrecieron en la presidencia, ahí el presidente, ahí la familia del presidente, la hija del presidente, y cuando Sandino viene, bajando ahí de la loma, de Tizcapa, viene bajando, ahí lo están esperando, aquí sobre esta avenida central, avenida Sandino, que le llamamos hoy porque entonces le llamaban avenida Roosevelt, como buenos serviles del imperio. Ahí venía bajando, lo detienen y luego los fusilan. ¿Qué acto más cobardes? ¿Qué traición? Que no se puede olvidar. No se puede olvidar que un momento después de firmar la paz lo estén asesinando y ponen a su esclavo, ¿sí? Porque los que están al servicio del imperio ni siquiera se les puede llamar empleados del imperio. Porque ellos están ahí en esos cargos de gobierno para cumplir con las órdenes y los mandatos del imperio. Y si el imperio necesita invadir un país hermano aquí en América Latina y el Caribe, como invadió República Dominicana para derrocar a un gobierno electo, el presidente Juan Bosch, entonces convocan a la OEA, la convocaron en aquella ocasión. Existía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca,
una figura para tener encadenados a los gobiernos latinoamericanos. ¿Y cuáles fueron las tropas que con las tropas yanquis invadieron Dominicana? Las tropas de Somoza, imagínense, las tropas de Somoza. Las tropas de gobiernos dictatoriales que en nuestra América están dominados por militares que habían dado golpes de Estado, lógicamente, cumpliendo las órdenes de la política norteamericana. Verdaderos esclavos al servicio del imperio. Y aquí nosotros luchando. Y les decía que la agresión del imperio a Nicaragua fue tan evidente, tan brutal en ese periodo y tan repetida a lo largo de la historia que fuimos a denunciar a los criminales a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahí lo fuimos a denunciar. Y la Corte Internacional de Justicia de La Haya dio una sentencia, dio un fallo histórico por primera vez, condenando al gobierno yanqui, no al pueblo norteamericano, porque nosotros no confundimos pueblo norteamericano, donde tenemos muchos hermanos, muchos amigos, que incluso han dado la vida por Nicaragua, sino condenando al gobierno yanqui por los actos de terrorismo contra Nicaragua y ordenándole a indemnizar a Nicaragua. Y esa deuda ahí está. Esa deuda ahí está. Y a estas alturas serán, posiblemente, con el paso del tiempo, imagínense, andará por los 40.000, 50.000 millones de dólares. Cuando la sentencia andaba por los 17.000 millones de dólares. Pero como ellos se han negado a cumplir la sentencia, bueno, la deuda se va acumulando. Así lo manda la ley, las leyes internacionales. Y la Corte Internacional de Justicia de La Haya es un instrumento de justicia de Naciones Unidas. Y ahí quedaron totalmente desenmascarados. Nosotros hemos insistido, paguen parte del daño que le han hecho a Nicaragua, porque aun cuando cumplieran con indemnizar a Nicaragua, estarían apenas indemnizando uno de los tantos crímenes que han cometido en Nicaragua. Pero ya juzgado, ya condenado por el más alto tribunal de justicia, que es la Corte de La Haya. Y no nos cansaremos de repetirlo, de decirlo, de repetirlo. Y se lo recordé al presidente Obama cuando la inauguración de la Cumbre de las Américas. Él estaba ahí presente.
Y ahí le dije, la Corte condenó a Estados Unidos. Es cierto que usted no era presidente entonces. Pero el Estado norteamericano es el que tiene que responder, independientemente de quien sea presidente. Tiene que cumplir con esa indemnización. Y el día que paguen la indemnización, porque estoy seguro que llegará el día, Dios así lo ha de querer, que llegará el día que van a pagar, apenas si estarán abonando unos centavos a la enorme deuda que tienen con Nicaragua. Porque la destrucción, el daño, la muerte que a lo largo de la historia han provocado esos gobiernos en Nicaragua, esos gobiernos norteamericanos, intervencionistas, racistas, es tan grande que es invaluable, es invaluable. Pero seguimos firmes en esa lucha. Como seguimos firmes en la lucha de decirle a los gobernantes norteamericanos, y se lo dijimos al presidente Ronald Reagan. Tuve la oportunidad de encontrarme con él en Naciones Unidas. Bueno, él representa a un estado, Estados Unidos, y nosotros representamos a otro estado, Nicaragua. Y nos saludamos en esa ocasión, nos dimos la mano. Y yo lo que le dije fue, dejen de agredir a Nicaragua, presidente. Cesen la guerra contra Nicaragua. Y se lo repetía cada vez que me encontraba en diferentes países latinoamericanos, con el que en esos años era el vicepresidente de los Estados Unidos y que luego fue presidente de los Estados Unidos, el presidente Bush. Se lo decía constantemente. Nosotros queremos buenas relaciones, que nos traten con respeto. Entonces, ¿qué camino, qué salida le dan al mundo los países como Estados Unidos, las potencias como Estados Unidos? Porque ellos practican la ley del más fuerte, la ley de la selva. Entonces, bueno, ¿qué camino? Algunos países, y es explicable, se han visto obligados a desarrollar el arma atómica para que los Estados Unidos no los destruyan con sus armas atómicas. Porque si un país ya ha destruido pueblos enteros, si un gobierno ya ha destruido pueblos enteros, dejando caer las bombas atómicas, ese es Estados Unidos de Norteamérica, que se precia de ser la gran democracia del mundo. Y las bombas no las dejó caer sobre el ejército japonés. Ellos sabían dónde estaban las tropas japonesas en ese momento. No, se fueron a dejar caer las bombas a dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades de Japón donde no había ejército, porque el ejército japonés estaba en los frentes de combate. Ahí lo que había era población civil, y fueron más de 250,000 muertos de un solo golpe. Eso no se debe olvidar, eso no se puede olvidar, no se puede olvidar.
Sí, eso no condena al pueblo de los Estados Unidos, porque no es el pueblo de los Estados Unidos el que es consultado cuando se cometen estos crímenes, cuando se invaden naciones, cuando se bloquean naciones, como han bloqueado y recrudecido el bloqueo contra la hermana República de Cuba, contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué daño le ha hecho Cuba a los Estados Unidos? ¿Qué daño le ha hecho Venezuela a los Estados Unidos? Si Venezuela incluso tenía programas en los Estados Unidos para darle las posibilidades de acceder a la calefacción a la gente más empobrecida, que muere de frío en estos días en que va entrando el invierno y empieza a nevar. Y esto, fíjense bien, y esto lo dijo, hace más de 100 años lo dijo Rubén Darío. Rubén no era ningún político, un genio de la literatura, pero tenía mucho sentimiento, mucha dignidad y amaba a Nicaragua. Y por eso digo que, aunque sea pequeña la patria, uno grande la sueña. Y cuando viajaba de Europa hacia Nicaragua y pasó por Nueva York, él se quedó deslumbrado de ver tanto desarrollo, tanta riqueza, y lo dijo. ¿Sí? Dijo, casas de 50 pisos, servidumbre de color, porque en esa época no tenían derechos la población norteamericana, eran norteamericanos nacidos en los Estados Unidos, simplemente por ser negros, por ser morenos, no tenían derechos. No podían enviar a sus hijos a las escuelas donde llegaban los niños de familia blanca. No podían ir a los cines donde llegaban la familia blanca, los tenían totalmente discriminados. Y en esa ocasión Darío, admirando pues el desarrollo y todo lo que le deslumbraba de los Estados Unidos, y decía, en medio de tanta riqueza, decía, pero lo que es triste, Dios mío, que en las orillas del río la gente muere de frío y de dolor. Él lo vio eso ahí en los Estados Unidos. Y lo han sufrido también muchos hermanos nicaragüenses que viajan a los Estados Unidos, muchos hermanos centroamericanos que viajan a los Estados Unidos y que cuando les son útiles, entonces, bueno, que trabajen. Y que trabajen en los oficios, en las labores, que no lo hace el norteamericano, que ya tiene un estatus económico mediano o alto. Pero cuando consideran que ya no deben seguir ingresando los emigrantes centroamericanos, nicaragüenses, africanos, asiáticos, entonces vienen, dictan leyes y viene la persecución contra los inmigrantes y cometen crímenes como los de separar a los niños ya nacidos en los Estados Unidos
de los padres. Mientras los padres están metidos en unas cárceles, los niños están enjaulados. Y ahí sale eso, ahí sale. Hay mucha gente que critica esto en los Estados Unidos. Buena parte del pueblo norteamericano no está de acuerdo con esas barbaridades, con esos crímenes. Pero desgraciadamente todavía ahí dominan los dueños de la guerra, a los que les interesa la guerra para hacer más dinero, vendiendo armas, vendiendo cañones, vendiendo fusiles e incluso pues seguir desarrollando armas de guerra, ya de cara incluso a guerras desde el espacio, donde gastan miles de millones, miles de millones. Aquí en nuestro país, donde luchando contra viento y marea habíamos logrado ya estabilidad, seguridad, porque logramos ya ponerle fin a la guerra en los años 90. Y luego elecciones. Y en esas elecciones nosotros, que teníamos todo el control del poder electoral, respetando los resultados electorales, a pesar de que sabíamos que era una elección desigual, porque por otro lado Estados Unidos aparecía abiertamente respaldando a sus siervos, a sus esclavos, los mismos que trajeron a Walker, los mismos que recibieron con aplauso a las tropas yanquis cuando invadieron nuestro país y fueron y asesinaron al pueblo y se enfrentaron al general Celedón y luego también lo asesinaron. Los mismos que hacían fiesta cuando asesinaban patriotas como Celedón, como Sandino, hacían fiesta, sí. Le hacían homenaje a los oficiales yanquis, nicaragüenses, fíjense, que solo el nombre tienen de nicaragüense. Simplemente son totalmente, son desechos de la vida, desechos de la naturaleza, que se arrastran frente a los yanquis. Y de 1990, fíjense, hasta abril de 2016, pasaron de 1990 al 2000, 10 años. Del 2000 al 2016, 16 años. Me corrigen ustedes si me está fallando la matemática ahí. 1990 al año 2000, 10 años. 10 años. De una paz, bueno, relativa. No teníamos mayores hechos de violencia, ningún intento de derrocar a los gobiernos. Nosotros en la oposición, y no se nos ocurría derrocar al gobierno que encabezaba la señora Chamorro, o al gobierno que luego encabezó el doctor Alemán, o al gobierno que luego encabezó el ingeniero Bolaño. No, simplemente nosotros esperamos las elecciones y dar la batalla en las elecciones.
porque teníamos el compromiso de regresar al gobierno, así como habíamos salido del gobierno por los votos, entrar de nuevo al gobierno por los votos. Y finalmente pues llegamos de nuevo al gobierno por los votos. En el año 2007, ya llegamos al gobierno en el año 2007. Y del año 2007 al año 2016, bueno, Nicaragua era un país ejemplar en entendimiento entre los diferentes grupos económicos, grupos sociales, cada quien opinando por su partido cuando venían las elecciones. Pero todos juntos, porque habíamos dicho, tenemos que unirnos los nicaragüenses y gobernar juntos. No quedarse solo el gobierno gobernando, sino el gobierno gobernando con el pueblo, gobernando con los trabajadores, con los campesinos, con la juventud, con las mujeres, con los comerciantes, con los pequeños empresarios, con los grandes empresarios. Y se logró esa gran alianza y el crecimiento de la economía nicaragüense, un crecimiento envidiable de la economía nicaragüense. Durante 16 años creciendo la economía nicaragüense. Durante 16 años. Entonces teníamos 16 años de crecimiento económico 13 años, porque era del 2007 al 2016. Nosotros vamos a cumplir 15 años ahora en enero. Vamos a cumplir 15 años. Entonces, teníamos entonces del 2007 al 2016, año con año creciendo la economía, año con año creciendo el empleo, año con año creciendo las actividades productivas en nuestro país, año con año creciendo la educación, la salud, año con año construyendo más hospitales, más puestos de salud, más escuelas, y la salud y la educación gratuita. Y construyendo nuevos centros para atender a las madres de los lugares más recónditos que no les daba tiempo de irse a atender a los hospitales, y construyéndose entonces casas de la mujer por todo el país. O sea, veníamos ahí avanzando. Entonces, les decía, de 1990 al año 2000, 10 años. Del año 2000 al año 2016, 16 años. 16 años, fíjense, de paz en Nicaragua. Y el Frente Sandinista estaba ahí trabajando. Y cuando venía una elección nos organizábamos e íbamos a la elección. Y aunque no estuviéramos de acuerdo con los resultados electorales, no se nos ocurría hacer lo que ha estado haciendo el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, de no querer reconocer los resultados electorales y amenazando. No se nos ocurría. Y ellos se dicen muy demócratas. Y los que
practicamos realmente la democracia? Somos nosotros. Hemos practicado y seguiremos practicando la democracia. Vino abril, 3 meses, no solamente en Masaya, sino en todo el país, la policía cuartelada, en todo el país, la policía cuartelada. Lo importante es que el pueblo cobró conciencia y vio y vivió lo que era el terrorismo de quienes asesinaban y no se preocupaban ni siquiera por ocultar el rostro, sino se sentían que ya habían acabado con el gobierno. Y cuando están torturando, cuando están asesinando, cuando están quemando a hermanos nicaragüenses, a policías, cuando están atacando cuarteles por todos lados, cuando atacaban todos los días el cuartel de Masaya. Y los compañeros ahí, bueno, resistiendo con una disciplina, porque tenían la fuerza para salir y acabar un 2x3 con los que estaban cometiendo esos crímenes. Y les decíamos, no, compañeros, hay que esperar, porque queríamos buscar una forma pacífica de que dejaran de atacar, de que desmontaran los tranques, donde estaban cometiendo tantos crímenes, incluso mandando misiones a hablar, pero es que estaban enloquecidos. Y lo único que decían, se tienen que ir, ya se tienen que ir. Entonces, ¿en qué disciplina de policía? ¿Qué disciplina? ¿Y qué disciplina de los jefes en cada posición, aguantando a los compañeros? Que no utilizaran sus armas automáticas y empezaran a disparar sobre aquellos que estaban atacando el cuartel. Y no era fácil para los compañeros ahí aguantar. Hasta que finalmente pues no quedó más camino que ir con la policía y con la policía voluntaria, ir a desalojar esos tranques e ir a ordenar las ciudades, que las ciudades pudiesen retornar a la normalidad, porque ya las ciudades estaban paralizadas. Y vino el proceso de ordenamiento. Y por ordenar, por buscar cómo se normalizara el país, entonces molestos los vendepatrias y molesto el gobierno yanqui y otros gobiernos europeos que son subordinados, que están subordinados a la política del imperio yanqui.
molestos, cuestionándonos, criticándonos, aplicando lo que ellos llaman sanciones, que no son más que agresiones. Y tranquilamente aquí, en los medios de comunicación, ahí tranquilamente, los terroristas, los que incluso fueron indultados en su momento, continuaban y continúan en estos momentos buscando la forma de organizarse para sembrar el terror. Y se les ha capturado. Destruyendo algún puente, hace un tiempo destruyeron un puente. Eso fue más o menos el año pasado, sería el año pasado, el 2019. ¿Ve? Lo dinamitaron el puente. Y combinan sus actividades también con el narcotráfico, igual que como hizo el presidente Reagan, que no tuvo ninguna vergüenza para trabajar con el narcotráfico, facilitar las operaciones de los grandes narcotraficantes que llevan la droga a los Estados Unidos y la cruzan por estos países con tal de que los narcotraficantes le aportaran para la guerra en Nicaragua. A ese extremo han llegado. Pero aquí el pueblo sigue avanzando en la lucha por la paz, por la estabilidad, por el trabajo. Y ellos viven viajando. ¿Dónde viajan? A los Estados Unidos. Y se dan sus viajecitos por Europa también. ¿Quién le financia los viajes? Bueno, esos gobiernos les financian los viajes. ¿Para qué? Para que lleguen allá a difamar, a calumniar a Nicaragua. Y de esa manera ellos también piden sanciones, más sanciones contra Nicaragua. Y se alegran cuando anuncian una sanción. Lo celebran, se alegran. Esos no son nicaragüenses. No son nicaragüenses. No sé ni cómo se les ocurre pensar que con esa actitud van a poder participar en unas elecciones. Si no son nicaragüenses, esos que vayan a buscar cómo ir a participar en las elecciones en los Estados Unidos, que vayan a buscar cómo participar en las elecciones en los países que los financian para que cometan aquí actos de terror, para que incluso en medio de la pandemia, en los momentos más difíciles, montaron una campaña feroz para que el país se destruyera. Y la forma en que se ha venido enfrentando la pandemia ha sido una forma racional, de tal manera que aquí no hemos tenido los costos ni en pérdida de vidas, ni en pérdida de la economía, ni en cierre de las actividades económicas, por la forma en que se ha administrado la defensa de la población con las normas del Ministerio de Salud. Estos querían que se cerrara todo el país, que todo el mundo encerrado en su casa, que no hubiese ningún negocio en las calles,
que hasta las fritangas desaparecieran de las calles, que las pulperías se cerraran, que las grandes empresas se cerraran, pero el pueblo es más sabio, y el pueblo, bueno, ha sabido protegerse, ha sabido usar la mascarilla, ha sabido lidiar con esta pandemia, ha sabido ir a trabajar, ha sabido levantar sus negocios, sus negocitos. Y las instituciones del Estado no han parado en ningún momento, ni en abril del 2016, ni en este año de la pandemia. No han parado. Es cierto que en abril incluso, aparte de asesinar y quemar a hermanos nicaragüenses, quemar a hermanos policías, la forma de la más brutal, y celebrar cuando torturaban y quemaban a un policía o torturaban y quemaban a un ciudadano simplemente porque era sandinista, o el otro simplemente porque trabajaba en una escuela, porque trabajaba en un puesto de salud, pero peor aún, quemaban los puestos de salud, quemaban escuelas, quemaban centros universitarios, quemaban medios de difusión. Eso todo el mundo lo vio. Que no vengan a decir que ellos no hicieron ningún daño. No. Son terroristas, son criminales, ¿sí? Y vendepatrias porque siguen pidiendo más sanciones. Entonces, bueno, hay que sigan con su canto de pedir más sanciones, que se vayan a organizar sus partidos o vayan a afiliarse a los partidos que existen allá en los Estados Unidos. Hay un montón de partidos en los Estados Unidos. Los más grandes son los demócratas y los republicanos, pero hay otros partidos. Porque aquí, el que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. Y bueno, no podemos expulsarlo porque nació aquí, pero automáticamente, de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes, está perdiendo sus derechos, ya perdió esos derechos, perdió los derechos de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país. Así es que ni que sigan peleando por buscar candidatos a la presidencia, porque las leyes no lo permiten, porque se están peleando y a ver quién va a ser el candidato a la presidencia, a quién le van a dar más plata, a los gringos, o a algunos países europeos. Algunos, no todos, algunos países europeos que tienen una política totalmente injerencista. Y algunos países latinoamericanos también, gobiernos, que tienen una política injerencista. Entonces, tenemos que defender la dignidad de Nicaragua, el derecho de los nicaragüenses, el amor a la patria. La patria es primero, más allá de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista político, religioso. Claro que hay diferencias, económicas, hay diferencias, pero de eso, a ir a pedirle a una potencia que castigue a Nicaragua,
que significa castigar a los más pobres, que son los que más sufren cuando se dan estas sanciones, estas agresiones contra el pueblo bolivariano, contra el pueblo venezolano. Y el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho con toda claridad. Y lo decía también el presidente Chávez, al cual recordamos siempre. ¿Qué daño nos hizo Chávez a los nicaragüenses? ¿Qué daño? ¿Qué daño? Y si tenemos energía y hemos tenido la oportunidad luego de ir creciendo en llevar la energía a todo el país, es porque el hermano Hugo Chávez, que está siempre presente acompañándonos, cuando vino a Nicaragua en el 2007 a la toma de posesión, y se dio cuenta que no había energía en Nicaragua, que los apagones eran en todo el país. Entonces, las plantas que ellos tenían ya compradas para llevarlas a Venezuela, él dijo, no, que las lleven a Nicaragua, que las está necesitando más que Venezuela. Igual la colaboración de Cuba. Y a esos pueblos, Venezuela, Cuba, la Cuba de Fidel, la Cuba de Raúl, la Cuba de Díaz-Canel, que incluso cuando el terremoto aquí que estaba Somoza que había entrenado aquí, había prestado el territorio nicaragüense para que luego se invadiera Cuba, Fidel y los cubanos no le guardaron ningún rencor al pueblo nicaragüense porque estaban claros que el culpable era el gobierno y los gringos que habían puesto a Somoza. Y cuando se da el terremoto, no dudaron, no titubearon en enviar la brigada de médicos cubanos para que montaran hospitales y atendieran a la población aquí en Managua, que había sufrido ese terrible terremoto. Y claro, Somoza no podía impedirlo porque ya era el colmo que impidiera la entrada de los cubanos cuando vienen con una brigada médica a Nicaragua. Pero muestra la calidad de los seres humanos. Es decir, Cuba, Venezuela, son naciones con gobiernos, con pueblos que tienen un gran espíritu solidario, que no le han hecho daño a nadie y que sencillamente, como ese ejemplo va aprendiendo, la gente reconoce, ven una conducta diferente, mientras aquellos vienen nada más a explotar y a castigar y a invadir, los venezolanos a ayudar, sin condiciones, los cubanos a ayudar sin condiciones de ningún tipo, sin decirnos cómo deben funcionar las leyes, cómo debe establecerse la Constitución, cómo deben establecerse las normas electorales en nuestro país. No, ellos no se meten en eso, simplemente ellos, cooperación incondicional. Y esa cooperación incondicional, pues lógicamente, nos permitió sentar las bases para ir avanzando y creciendo económicamente. Y llegar hasta el 2016 con un crecimiento que es el mayor de la región. Y como supimos enfrentar la pandemia, y como también el golpe no nos paralizó, ustedes recuerden que en medio del golpe
estábamos inaugurando carreteras, puestos de salud, mientras nos quemaban por un lado centros de salud, por otro lado los estábamos inaugurando. Y en medio de la pandemia también se ha continuado trabajando. ¿Cuántas carreteras no se han inaugurado? ¿Cuántos caminos? Los está viendo la población ahí. Caminos que se le están llevando a todo el pueblo ahí. No estamos diciendo vamos a hacer caminos nada más para los sandinistas. No, caminos para todos los nicaragüenses. Para todos los nicaragüenses. Para los nicaragüenses que tendrán su pensamiento político diferente, pero que no son vendepatria y que no quieren que se paralice la economía del país y no quieren que se destruya el país y no quieren que se repitan el terrorismo de abril. Y tengan la seguridad, queridos hermanos, querida familia nicaragüense, que eso no se va a repetir. No se va a repetir. No se va a repetir. Y con esta policía resguardando el país, con el ejército resguardando la soberanía del país y también dándole seguridad al país, reconociendo el sacrificio de los soldados, de los policías que no tienen 24, no tienen 31, no tienen 7 de diciembre. Ay, tienen que estar haciendo ellos sus cambios de turnos para que de repente a unos puedan estar el 7 de diciembre, otros puedan estar con la familia el 24, otros puedan estar el 31, pero ningún policía, ningún compañero del ejército puede pasar todas esas fechas con la familia. O pasó el 7, o pasó el 24, o pasó el 31. Y luego, bueno, en las calles, patrullando, exponiéndose a que lo maten, a que lo atropellen, a la hora de defender a los ciudadanos, en las montañas. O sea, asegurando no solamente las actividades productivas, sino los momentos de alegría, como son estas fiestas de Navidad, que empiezan con la Purísima, continúan con el nacimiento del niño Jesús y que culminan con la despedida de este año y la bienvenida del año 2021. Y los policías, los hermanos de nuestro ejército, que son tan calumniados, tan vilipendiados, son carne y sangre del pueblo. Vienen de familias trabajadoras, de familias humildes, de familias esforzadas, de familias campesinas. Ya estando en la policía y en el ejército también tienen la oportunidad de estudiar carreras superiores. Conozco muchos policías que se han hecho abogados, otras policías que se han hecho enfermeras, otras que están estudiando la medicina. Es decir, o sea, es un escalón para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de desarrollarse más en el conocimiento, en la ciencia. Pero son familias muy humildes, con salarios, hay que reconocerlo, con salarios que siguen siendo salarios bajos. Y en la medida que ha venido creciendo la economía, veníamos incrementando los salarios de todo el Estado, se venía incrementando. Con el golpe de abril y con la pandemia, bueno, ahí hay un frenazo. Sí, hay un frenazo en las economías más poderosas del mundo, que ahí están despidiendo a millones de trabajadores, están cerrando miles de empresas. Entonces, aquí nosotros estamos haciendo
lo que Dios manda, es decir, yendo hacia adelante, yendo hacia adelante, yendo hacia adelante con la seguridad de que cada día que pase irán mejorando las condiciones de vida de todas las familias nicaragüenses. Y ahora vamos a hacer el juramento. Son 35 policías. 35 policías. Catherine Urbina, Omar Antonio Girón, Jared Obed Martínez, Alexander Zamora, Ariel Antonio Mercado, Axel Yanel Landero, Bernie William González, Brian Yunel Acevedo, Cristian Vidal Melgara, Dulce María Cortés, Eduardo José Duarte González, Enoc Alexander López, Axel Antonio Ríos, Hanson Sosa y Dania María Chavarría López, Jack Junior Pérez Rivas, Jefferson Israel Urbina Ortega, y pariente ahí. Luego Gerson Abraham López Treminio, Jessica Tatiana Fernández González, Joaquín de Jesús Castillo Cortés, Jorge Daniel Salgado Gutiérrez, Joseph Alexander Zelaya Cornavaca, José Manuel Araica Reyes, Juan Manuel Padilla Obando, Catherine Amanda Cuadro Baquedano, María de la Concepción Palma Telles, Mario Spellman Basilio, Óscar Armando Rueda Arauz, Yasuri Anaji Centeno Sáenz, Jamie Vanessa Ortiz Chacón, Ibi Antón Coleman Borges, graduado en Rusia, Irving. Este se tuvo que adaptar a las heladas y a las nevadas de Rusia para estos meses de invierno. William Steven Well, también graduado en Rusia, y Ovania del Socorro Mendoza Urbina, graduada en Rusia, fíjense bien. Toda esta juventud, bueno, vienen de Granada arriba, de Estelí, del Triángulo Minero, de Carazo, de León, de Masaya, de Celaya Central, de Madrid, de Chontales, vienen también de Managua, vienen de Matagalpa, de Huasco, de Chinandega, de Jinotega, de Celaya Central, de la región autónoma del Caribe Norte, donde está Bilwi, donde está Huaspán, donde están del Triángulo Minero, de León, de la región autónoma del Caribe Sur y de Celaya Central. Fíjense, de todo el país han venido estos muchachos a estudiar, a prepararse para servirle al pueblo, para servirle a los nicaragüenses. Y los felicitamos a ellos y felicitamos a sus familias. Y, a ver, vamos a leer el juramento. Promesa de ley. Prometen ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y mártires, respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas
bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación, revestidos por el lema de honor, seguridad, servicio. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo lo reconozcan, sino que ellos se lo demanden. Felicidades, queridos hermanos. ¡Que viva la Policía Nacional!